Hola amigos, bienvenidos a mi canal de biografías. Antes de empezar este documental, les invito a que se suscriban a mi canal y les den me gusta para que les puedan llegar más videos. Hablemos de las cruzadas. Las cruzadas eran expediciones guerreras que emprendieron los cristianos de Europa Occidental entre los siglos XI y XIII. Y era para recuperar los lugares santos donde vivió Jesús, que estaban en manos de los turcos. Estas peregrinaciones masivas de personas de todas las condiciones recibieron el nombre de cruzadas, ya que se cosían una cruz en las vestimentas como para diferenciarse de los musulmanes. Las cruzadas se efectuaron hasta el siglo XIII. No solo se debieron a un motivo religioso, hubo otras causas para estas expediciones y fueron, primero, el aumento de población que provocó una búsqueda de nuevas tierras y nuevos horizontes. Segundo, la presencia de los turcos en Palestina o Tierra Santa, que amenazaba con su expansión tanto al Imperio Bizantino como a los estados de Europa Occidental. Tercero, la necesidad del papado de afianzar su poder ante el emperador del Sacro Imperio Germánico y de canalizar en un sentido religioso el espíritu guerrero de los caballeros, reemplazando la guerra entre cristianos por la lucha contra los musulmanes. El Concilio de Clermont. Por el año de 1095, el Papa Urbano II convocó por primera vez a una cruzada para conquistar la Tierra Santa en un concilio que fue realizado en la ciudad francesa de Clermont. El principal objetivo del Papa era ofrecer a Bizancio los refuerzos necesarios para expulsar a los turcos del Asia Menor. El Papa Urbano esperaba que la Iglesia bizantina, que ya desde el año 1054 se había separado de la Iglesia romana, reconociera la supremacía de Roma y también de esta manera restaurar la unidad de la cristiandad. En este concilio, el Papa Urbano ofreció recompensas espirituales y materiales a todos aquellos que se animaran a emprender la cruzada, la remisión de los pecados y la obtención de territorios en Tierra Santa. Mientras el guerrero estuviera ausente, la Iglesia se comprometía también a velar por sus bienes. A medida que la asamblea se desarrollaba, sus integrantes, presos de la emoción, exclamaron una frase que se convirtió en el lema de las cruzadas: «Dios lo quiere». Ese mismo año comenzó la preparación de la primera cruzada con la reunión de pequeños ejércitos pertenecientes a nobles europeos. Jerusalén fue uno de los mayores centros de peregrinaje en la Edad Media. Los cristianos acudían ahí por varios motivos. Por un lado, en esta ciudad se encuentra el Santo Sepulcro, que fue la tumba de Cristo, y desde la cual resucitó. Por otro lado, también se eleva el Monte de los Olivos, donde Jesucristo pasó su última noche, y el Monte Carmelo, donde se le crucificó. Por último, a un par de kilómetros se encuentra Belén, donde Cristo nació. Jerusalén también es importante para los musulmanes. Para ellos, Jerusalén es Al-Quds, que significa la sagrada, pues según dicen, en esta ciudad Mahoma ascendió al cielo montado sobre un corcel. Por eso para los musulmanes, Jerusalén es la tercera ciudad sagrada después de la Meca y Medina. Los árabes se habían mostrado siempre muy tolerantes con los peregrinos cristianos que acudían a ella, pero los turcos, que ocuparon Jerusalén en el año 1076, adoptaron una actitud hostil. Según las noticias que llegaban a Europa, los turcos se habían convertido en implacables perseguidores de cualquier cristiano que llegaba a la ciudad. Estas noticias ayudaron a movilizar los ánimos de los cristianos
para reconquistar la Ciudad Santa. La Cruzada de los Pobres. Mientras los nobles se organizaban para la primera cruzada, un predicador francés llamado Pedro el Ermitaño empezó a predicar su propia cruzada montado en un asno. Logró convocar a más de 10.000 campesinos franceses y alemanes que se encaminaron a Jerusalén mucho antes que los pomposos ejércitos de los nobles. Casi todos eran pobres y provenían de poblaciones superpobladas en la que el destino de los pobres era siempre una calamidad. Estos hombres y mujeres vendieron sus escasos bienes para empezar el viaje. Esta cruzada careció de organización y preparación militar. Los seguidores de Pedro el Ermitaño no llevaban ni armas, ni comida, ni agua. Por eso al principio vivieron de la caridad. Luego, cuando llegaron a Grecia, los cruzados comenzaron a saquear aldeas para alimentarse. Y como eran demasiado pobres para comprar espadas y lanzas, atacaban con cualquier objeto, como palos, cuchillos, hachas o incluso sondas. Es así que esta gran masa humana cruzó las fronteras del Imperio bizantino, convertida en una banda feroz que arrasaba con todo lo que encontraba a su paso. Los primeros encuentros con los turcos fueron favorables. Sin embargo, la cruzada popular dirigida por Pedro el Ermitaño terminó con un dramático fracaso. Solo se liberaron de la muerte los cruzados que renunciaron a la fe cristiana. La primera cruzada. En el año de 1096, grandes señores de Francia, Flandes y Alemania partieron con sus ejércitos rumbo a Constantinopla. Entre estos nobles, los más célebres fueron Raimundo de Tolosa, Godofredo de Bouillon y Bohemundo de Tarento. Cuando todos los cruzados estuvieron reunidos, cruzaron el Bósforo y entraron en el Asia Menor. Desde este lugar se dirigieron a Siria, donde se dio el primer enfrentamiento contra los turcos. Después de 6 meses de combate, los cruzados triunfaron en la ciudad de Antioquía y conquistaron Jerusalén en el año de 1099. La caída de Jerusalén fue seguida de una gran matanza. Todos los musulmanes, hombres, mujeres y niños, fueron asesinados. Poco tiempo después, los cruzados avanzaron hasta el norte de África y organizaron bajo el sistema feudal los lugares que conquistaron, y establecieron 3 estados cristianos o latinos en Oriente y uno en África. El Principado de Antioquía en Siria, que estaba liderado por Bohemundo de Tarento, el Principado de Edesa, también en Siria, y estaba a nombre de Balduino I, que era hermano de Godofredo de Bouillon. El Reino de Jerusalén en Palestina, que se transformó en la capital política y religiosa de los latinos, y cuyo gobernador fue Godofredo de Bouillon. Por último, el condado de Trípoli, que estaba al noreste de África, fue concedido a Raimundo de Tolosa, y en el año de 1187, después de una crisis interna, quedó anexado al Principado de Antioquía. La potencia militar de los cruzados en Oriente se esforzó con las órdenes militares que se consagraron a la defensa de Tierra Santa. Los templarios, que tomaron su nombre de la fortaleza situada sobre un antiguo templo de Salomón. Los hospitalarios, que se instalaron en el Hospital de San Juan de Jerusalén. La orden teutónica, que estaba integrada por caballeros teutones o alemanes, y la Orden de Malta, que se asentó en la isla de Malta. Cada una de estas órdenes consistía en un grupo de unos 300 caballeros que estaban preparados físicamente para el combate y que tenían caballos y armas. Ellos recibían también la colaboración de mercenarios musulmanes. De esta manera, las órdenes adquirieron fuerza y mucho prestigio.
En el condado de Trípoli, por ejemplo, los templarios mantuvieron 20 fortalezas, y en el Principado de Antioquía los hospitalarios tenían un convento en cada ciudad y una infinidad de feudos con castillos, abadías, aldeas y tierras. Las cruzadas del siglo XII. Expuestos a los ataques musulmanes, los estados cristianos no podían sostenerse sin refuerzos. La segunda cruzada se organizó con ese fin, pero no pudo cumplir su cometido, ya que en el año de 1187 el sultán Saladino tomó Jerusalén. Con ello se perdió la principal ciudad del reino palestino y también el principado de Edesa. La tercera cruzada fue realizada por el mar en el año de 1187 y estuvo encabezada por Federico Barbarroja, que era emperador de Alemania, Felipe II Augusto, rey de Francia, y Ricardo Corazón de León, que era el rey de Inglaterra. Y de los tres, solo Ricardo alcanzó Jerusalén. Aunque no logró ocupar la ciudad, firmó un pacto con Saladino por el cual éste permitió las peregrinaciones cristianas a la Santa Ciudad. No obstante, la estructura del dominio cruzado en Oriente se desmoronó. Todos los territorios se perdieron, salvo San Juan de Acre y sus alrededores. Nos detenemos aquí en la tercera cruzada. Fue organizada por Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, Felipe II Augusto de Francia y el emperador alemán Federico Barbarroja. Cuando Federico fue a la tercera cruzada ya era anciano. Camino a Palestina, Federico murió ahogado cruzando a caballo en un río. Ricardo, como era más joven y era diestro militar, peleó más de 2 años en Tierra Santa, pero no venció a los musulmanes. Felipe II de Francia aprovechó su larga ausencia del rey Ricardo para volver a su país, y desde ahí atacó a los ingleses que se habían apoderado de uno de los territorios de Francia. Los ingleses fueron derrotados y con ello Francia recuperó sus territorios. Las cruzadas del siglo XIII. A diferencia de las primeras cruzadas, las cruzadas del siglo XIII no estuvieron tan encaminadas a la recuperación de Jerusalén, sino más bien a la conquista de nuevos lugares donde comerciar y desde donde obtener mayores beneficios en Oriente. Estos movimientos, que se hicieron todos por mar, perdieron, por lo tanto, sentido religioso. Por eso, los que organizaron la Cuarta Cruzada en 1204 fueron comerciantes venecianos que invitaron a algunos nobles franceses a participar, todo a cambio de dinero. Estos nobles contribuyeron con sus ejércitos. Sin embargo, en vez de dirigirse a Palestina, los cruzados tomaron Constantinopla, un importante centro comercial en aquel entonces. Ya tomada Constantinopla, los cruzados fundaron el llamado Imperio Latino en el año de 1204 y lo mantuvieron hasta el año 1261. Este hecho distanció a Roma aún más de la Iglesia oficial bizantina. Por eso el Papa Inocencio III excomulgó a los cruzados. La Quinta Cruzada fue comandada por el rey Andrés II de Hungría y se desarrolló entre los años 1217 y 1221. Su objetivo principal era tomar Egipto y desde ahí avanzar a Palestina. Una vez más, esta cruzada fracasó. La Sexta Cruzada fue emprendida en 1227 por el emperador Federico II de Alemania. Este rey alcanzó a tomar Jerusalén, Belén y Nazaret. Sin embargo, entró en tratos comerciales con los turcos, lo que provocó un rechazo absoluto en Europa. Las dos últimas cruzadas, la séptima y octava, fueron organizadas en el año de 1248 y 1268 por Luis IX o San Luis, rey de Francia. Estos movimientos recuperaron la finalidad religiosa de las primeras cruzadas. Su objetivo fue
dominar el norte de África, por eso los ataques se dirigieron contra Egipto y Túnez. Sin embargo, algunas expediciones fracasaron. La octava cruzada fue la última expedición al oriente. Con la caída del Acre en el año 1291, terminó este importante episodio de la historia europea. Luis IX, rey de Francia. Luis IX, rey de Francia, desde 1235, fue un monarca muy piadoso. Se cuenta que todos los viernes se hacía latigar en recuerdo de la pasión de Cristo. Llevado por su profunda religiosidad, organizó la séptima y octava cruzada. En la séptima cayó prisionero de los musulmanes en Egipto, y estando preso, predicó el cristianismo entre sus carceleros. Para liberarlo, los franceses pagaron un gran rescate, pero a pesar de ello, en 1270 se embarcó en la octava cruzada. Solo la muerte pudo acabar con su deseo de recuperar Tierra Santa, ya que murió en Túnez enfermo de peste bubónica y fue canonizado por Bonifacio VIII en 1297. Y aquí les mencionaremos las consecuencias de las cruzadas. 200 años de duro combate produjeron una serie de cambios en Europa. En primer lugar, los señores feudales perdieron poder, pues para armar a los cruzados se endeudaron fuertemente. Y como las cruzadas fracasaron, sus fortunas también. Por otro lado, las cruzadas ocasionaron un intenso movimiento de personas en el Mediterráneo, y eso devolvió a este mar el papel relevante que había tenido en las comunicaciones. El comercio entre Oriente y Occidente adquirió un gran impulso, y los puertos italianos de Génova y Venecia, que se habían beneficiado con el embarque de los cruzados, incrementaron en forma extraordinaria sus negocios. En contrapartida, muchas tierras del norte de Europa se vieron despobladas por la partida de sus habitantes. Es así que se desarrollaron las cruzadas, una historia de guerras, de muerte por el poder de unas tierras. Espero que les haya gustado este pequeño resumen de las cruzadas. Les invito a que se suscriban a mi canal para que les pueda llegar más videos como este.